Eh, La otra, espérenme que hay gente queriendo entrar aquí. Sí, la de PowerPoint. Todavía no, licenciado. Todavía no. No. Algo salió mal entonces. Espérenme. Vamos a ver. Ahorita tiene que aparecer. Ahora sí. Ahora sí, licenciado. Muy bien. Sí, ahorita. Muchas gracias. Entonces, vean. Vamos con los temas ahora. Primero vamos a ver cómo se ejerce el protagonismo en la educación. Espérenme, hay gente entrando. Cómo se ejerce el protagonismo en la educación. Vamos a ver también por qué es tan importante el nivel medio en el sistema educativo en nuestro país y también sobre los derechos y las obligaciones que tenemos los profesores. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de protagonistas de la educación, la primera pregunta que sale a la vista es ¿quién es el protagonista en una actividad X? Independientemente de que sea educación, o que sea fútbol, o que sea iglesia, o que sea actividad de lo que sea. El protagonista o los protagonistas, ¿quiénes son? ¿Por qué se distingue a los protagonistas? Eh, ¿Una idea? Y tal vez podrían ser las personas más destacadas o importantes de ese acto o de esa situación. Por ahí vamos, por ahí vamos. Cuando decís destacadas o más importantes, esto nos hace llegar a un punto más claro que es quiénes, a ver, Clemencia dice que Sería, los líderes, perdón, Edna, no sé si me escucha. sí, Oh, es que sería, estaba yo hablando cuando usted habló, por eso no le entendí. perdón, licenciado, el protagonista sería quien desarrolla la acción. En parte sí. Aquí alguien escribió más, déjenme ver qué pusieron. Encargado de alguna actividad, dice Vilma Lisset. Bueno, miren, en realidad es ahí Clarisa dice que pregunta que si son los docentes. En realidad, el protagonista de una acción es el que hace el papel principal. ¿Cómo les dicen en Guatemala cuando la acción es una película? ¿Cómo les dicen aquí en Guatemala? El traidito de la película, dice. Así dice la gente, ¿verdad? Pero de lo que se trata es del que lleva. Entonces, teniendo eso claro, es fácil analizar la onda, cómo sucede en el hecho, dicho en términos técnicos y en términos coloquiales, la clase, ¿verdad? ¿Qué pasa en la clase? ¿Es una acción? Sí, es una acción. ¿Quién lleva el papel principal? El estudiante, ¿Por qué el estudiante? porque es a quien va enfocado el aprendizaje. Ah, ya. Sí, por ahí va la cosa. El estudiante porque aprender es la acción más importante dentro de la clase. ¿Y quién es el protagonista principal? El que lleva el papel principal. ¿Y cuál es el papel principal en la clase? Es aprender, no es enseñar.
Enseñar también es un papel clave, pero el papel más importante es aprender. ¿Quiénes están ahí que llegaron con un propósito cuyo único objetivo es aprender? Son los estudiantes. Ahora, los profesores. Los profesores también tienen un papel importante. Está entre los papeles importantes, protagónicos, porque facilitan ese aprendizaje. Pero es más importante el aprendizaje, obviamente. Entonces hay que aclararnos que los estudiantes tienen el papel principal, acompañado enseguida por el papel de los docentes, que es facilitar ese aprendizaje. Y por eso son protagonistas. Y por eso el currículo dice que el centro de toda la acción es el estudiante. Nuestro CNB está enfocado de esa manera, tomando en cuenta eso como valor y criterio principal. Ahí estamos bien. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos por los sujetos que intervienen en el proceso educativo. Y ahí sale el concepto de comunidad educativa que está en la Ley de Educación. Y la Ley de Educación dice que la comunidad educativa se integra por educandos, padres de familia, educadores y organizaciones que persiguen fines educativos. Acuérdense, el sistema educativo se integra por dos subsistemas. Está estructurado en 3 partes. El Ministerio de Educación tiene sus niveles. El sistema educativo tiene sus niveles. La comunidad educativa tiene sus 4 elementos claves, según la Ley de Educación. Entonces, aquí, ellos son los protagonistas y ellos son los siguientes protagonistas. Luego, los padres de familia. Aquí hay que tomar en cuenta 2 cosas. La primera, nosotros queremos que los padres nos ayuden con la educación de los hijos, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos para que esa ayuda se concrete? Hay centros educativos que hacen reuniones con los papás cada cierto tiempo y les dan talleres de formación, les dan temas. Y eso preparándolos para que ellos apoyen mejor la educación de los hijos. Hay otros centros educativos que constituyen un mecanismo que le llaman escuela de padres. Entonces los padres van cada cierto tiempo, hay una formación programada durante todo el año y ellos son sujetos de esa formación. Hay otros centros educativos que no hacen nada de eso, sino que solo hacen reuniones de vez en cuando para darles las notas a los papás. Bueno, la cosa es que si queremos que ellos nos ayuden con la educación de los muchachos, la pregunta es, ¿qué hacemos para concretarlo al revés? Ellos quieren a sus muchachos, porque ellos tienen que formar en aspectos de economía, en aspectos de sociedad, en aspectos de cultura. Nosotros somos colaboradores de ellos en la formación de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, nosotros somos colaboradores de ellos. Y por otro lado, ellos son nuestros colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que en realidad sí es cierto que formamos comunidad educativa, como dice la ley. Sí es cierto, queda muy claro, ¿eh? Ahora, las instituciones que hacen fines educativos propiamente, pues también quedan involucradas.
porque si se dedican a eso, relación tienen que tener con educadores, con padres y con educandos, a ley. Entonces, el hacer comunidad educativa no significa solo el hecho de ser papá, de ser profesor o de ser estudiante o de ser de una institución. No, la comunidad se forma por la interacción. Esa interacción es una dinámica que tiene que ser positiva. A ver, vamos a preguntarle a Marisol. Marisol, ¿cómo se da esa interacción en el centro educativo donde usted trabaja? Pues hola, buenas tardes. Por el momento. Ajá. Entonces, yo no sé si tal vez los compañeros que ya trabajen en el nivel medio, no sé si es la misma experiencia, pero por ejemplo, la interacción con los niños pequeños es muy diferente, ¿verdad? Porque ellos están muy abiertos a recibir pues el apoyo y comprensión de los docentes, ¿verdad? Hay mucho respeto todavía de ellos, pero pues los jóvenes ya tienen su propia manera de pensar, ya tienen, bueno, no tienen claro lo que quieren, pero ellos pues ya tienen marcado su carácter según ellos, entonces la verdad no sabría decirles si es lo mismo porque aún no tengo esa experiencia, ¿verdad? Como le digo, yo trabajo con niños chiquitos y no sé si es lo mismo, supongo que tal vez no, o no sé. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo, pero sí los sujetos que forman la comunidad educativa sí son los mismos, con características un poco diferentes, pero sí son los mismos sujetos. O sea, sí antes y sí son instituciones que tienen que ver con la comunidad, con el desarrollo educativo. Entonces sí, alguien de educación media quiere, sobre todo, cuál es la relación que tienen ustedes allí entre los docentes, los, digamos, director, docentes, mismo tienen para esa relación. Lick, perdone, Ajá. ¿podría compartir mi experiencia? Gracias. Bueno, en mi caso, en el colegio en el que yo trabajo, justo acabo de vivir esta experiencia porque nosotros trabajamos con algo. Yo es mi primer año de colegio, entonces no conocía su metodología, pero nosotros trabajamos con algo que se llaman diagnósticos. Cada mes, mensual, hay una reunión con los papás y pues compartimos cómo van los alumnos, ¿verdad? Tanto de manera actitudinal como de manera conductual, perdón, como de manera también de conocimientos, ¿verdad? Ambos lados. Y se llega a acuerdos con los papás, ¿verdad? Para que ellos apoyen en casa precisamente la labor que nosotros estamos haciendo en el colegio, ¿verdad? Pero el punto es, o lo interesante, usted nos pedía por alguien que tuviera experiencia de trabajar con medias. Fíjese que yo doy cachiquel básico. Entonces yo observé un fenómeno bien interesante, que es que, digamos, en primero primaria son 30 alumnos, llegaron 29 y el papá que no llegó se excusó, pidió perdón, que no había podido llegar por trabajo, pero que el lunes iba a llegar a ver cómo iban los resultados de sus hijos, ¿verdad? Entonces, bien involucrados. Ahora pregúntame, ¿cuándo llega hasta quinto bachillerato? Y como tuvimos una reunión general con todos los docentes, después de la reunión con los padres, nos dijeron, quinto bachillerato son 20 y llegaron 5 papás. Entonces, ahí, o sea, se puede ver cómo conforme los años se van desentendiendo, ¿verdad? Los papás de esa labor educativa. Entonces, nosotros ya en medio, ya suelen ser los papás como, bueno, mijo, ya es tu responsabilidad. Y entonces como que ya no contamos tanto con ese respaldo. Algunos sí, claro, algunos están muy involucrados. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos chicos con los que habían pues cositas que solventar, ¿verdad? Y ellos dijeron que sí, que voy a hablar con ellos, vamos a solventarse, vamos a hacer las tareas, que lo cumplan ya es otra cosa, pero por lo menos se mostraron muy reactivos a apoyar, ¿verdad? Pero lamentablemente conforme el tiempo, como le digo, se va volviendo cada vez más una minoría de padres que siguen involucrados en el proceso de sus hijos hasta el diversificado, ¿verdad? Solo una pregunta, Alessandro. ¿Ustedes Sí. tienen algún programa de formación de los papás?
Fíjese Lick, que si yo soy sincero, como le digo, es mi primer año, no sé si hay como tal ese programa. Por lo que he estado viendo en su Facebook, creo que sí, sobre todo en la pandemia se hacían reuniones de escuelas para padres, pero principalmente como que la orientación sea muy personalizada en esos diagnósticos, porque yo entiendo como las necesidades que necesita específicamente cada niño, ¿verdad? Y no los niños como conjunto. Ya. Bueno, bien. ¿Alguien más pidió la palabra? No, parece que no. Bueno, avancemos entonces. A ver, Leticia. No, Edna y Leticia. Gracias, licenciado. Fíjese que con relación a lo que mi compañero acaba de comentar, en el instituto donde yo trabajo, en la escuela de padres, ese fue un tema muy importante, porque a veces los papás piensan que porque los chicos ya están en educación básica, digamos, en media, ya no necesitan el acompañamiento de ellos. Entonces, en la escuela de padres que nosotros hicimos, pues ese fue el tema principal y también se trató de orientar a los papás para que ellos pues sepan las estrategias que deben de utilizar para poder apoyar a los estudiantes, porque regularmente están presentes en lo que es la preprimaria, a veces hasta cuarto primaria, y de ahí ya los papás se van desentendiendo un poco de la relación que debe de existir, digamos, en el proceso del aprendizaje de sus hijos. Entonces sí es importante, digamos, que ese tipo de actividades se lleven a cabo en los centros educativos. Claro, lo que pasa es que también a los padres hay que ayudarles a ver que el enfoque debe ser diferente, pero no debe haber desatención. Y eso cambia con las edades, ¿verdad? Leticia, me parece que también quería intervenir. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, en mi caso, yo ya tengo algunos años de trabajar en el instituto donde me encuentro actualmente. Antes de pandemia, cada unidad había una charla motivacional tanto para padres como para estudiantes. Pero cuando llegó la pandemia, lo que tratamos de hacer es tener comunicación con cada uno de los padres. O sea, nos asignaban grados y entonces, por ejemplo, si algún estudiante no se conectaba, algún estudiante no entregaba una tarea, entonces nosotros le escribíamos a los padres, incluso a veces los llamábamos para saber qué había pasado. Hasta este año que ya estamos totalmente de forma presencial, aún no sabemos si va a existir esta cuestión de charlas para padres, pero la verdad es que nosotros, al menos en el instituto, hemos tenido una experiencia diferente. Nosotros tenemos una comunicación con cada uno de los padres, por lo cual cuando hay reuniones, tal vez de todo el instituto o de todos los estudiantes, llegan a faltar a las reuniones 1 o 2 padres, a pesar de que estamos en básico y diversificado. La verdad es de que siempre se han mostrado interesados los padres porque hemos tratado de llevar el acompañamiento de forma personalizada. Quizás en nuestro caso hemos tenido la ventaja porque no son muchos. Actualmente el instituto de los 3 niveles de básico y 2 carreras que tiene a cargo, pues actualmente llegamos al total de 125 estudiantes. Entonces quizás por esa razón hemos logrado mantener una buena comunicación con los padres de familia y pues también ellos nos han respondido, ¿verdad? Que siempre están al pendiente, ellos sin ninguna pena nos escriben o nos llaman para saber cómo están, incluso ahora que ya estamos de forma presencial, pues en su momento también nos tomamos un tiempo. Por ejemplo, si no aparece el estudiante, no esperamos a que el padre se comunique, sino nosotros les escribimos o les llamamos para preguntar qué pasó, si está enfermo, si tuvo algún incidente durante el camino. Entonces, la verdad es de que hemos tratado de estar al pendiente, o que se sientan los padres que nosotros estamos interesados también en sus hijos, y también ellos también han hecho su parte, ¿verdad? Solo muy bien. Compartir. Perfecto, gracias. Entonces, en realidad, lo recomendable es que no solo se hagan reuniones así con charlas esporádicas, sino que lo recomendable es que haya un proceso ordenado de formación durante el año
con los papás. Esa es la mejor fórmula. Ojalá que logren educativos, ya que realmente vale la pena. Bueno, ¿hay alguien más que quiere participar? Y vamos a Martínez. ¿Qué tal y buenas tardes? No doy, o sea, no trabajo en la docencia, familia, porque mis hijos han estudiado desde párvulos hasta tercero, y ahorita va la nena que va en tercero primaria. Pero a mí me gusta la porque tienen un ¿cómo le dijera yo? Una cercanía al padre de familia, tanto de los problemas de los alumnos como con los padres de familia, ¿verdad? Se familiarizan mucho, no es meterse en la, digamos, en la parte familiar, pero sí ellos están muy cercanos porque desde que empieza la maestra a notar cosas en el alumno, empieza a comunicarnos, ¿verdad? Esa manera en que ellos lo hacen, y yo lo veo con mi hermana también. Mi hermana trabaja en ese centro educativo desde hace años y ella es muy familiarizada para hacerlo otro, y la psicóloga lo remite al psicólogo. Entonces, conforme ahora están trabajando, y si en un dado caso el padre de familia no se presenta a la reunión, el lunes siguiente el niño no entra a la clase, si el padre de familia no lo llega a dejar y llega a representarlo, ¿verdad? Y de esa manera ya el padre de familia entra a dirección y le plantean los problemas del alumno. Muy bien. Está bien, o sea, hay un seguimiento, ¿verdad? Pero saben que muchas veces las reuniones se dan solo para tratar los problemas, pero no se hace lo que es básico, que es un programa de formación de los padres. Eso vale la pena pensarlo y establecerlo. Bien, vamos a continuar. Vean, en el sistema nuestro, la importancia del nivel medio es crucial para la vida de nuestra sociedad, por varias razones. Veamos de uno en uno. En cuanto a la salida académica, bueno, ahí no hay mucho que decir, en el sentido de que salen de tercero básico para seguir estudiando en diversificado, o de diversificado para seguir estudiando en la universidad. La clave es que esa formación sea de buen nivel, que es lo que es muy difícil en nuestro país. Pero por otro lado, tenemos la salida laboral. ¿Por qué es clave? Porque nosotros, fíjense, en el ciclo básico hay estudiantes que salen preparados en algo productivo, los que estudian en los PMEM o los que estudian en los NUFED también. Ahora, en el diversificado, pues la mayoría son carreras. Y entonces la gente ya sale con una capa. ¿Por qué es tan decisivo este nivel medio? Porque nosotros pertenecemos a una población que va como al 5% a la universidad. El resto del viento que estudia diversidad, o sea, como el 20%, se quedan hasta ahí. Entonces, lo que lograron entre el básico y el diversificado es lo que les queda para la vida. O sea, como sociedad estamos bien débiles. Y eso se marca en el desarrollo del país también. Ahora, en el básico, mucha gente se queda hasta ahí,
Y como saben, si allí no aprendieron algo que les permita trabajar, pues ya, no aprendieron. Algunos entran a programas de la Dirección General de Educación Preescolar y ahí logran, pero son pocos, ¿no? Demasiado pocos. Entonces, el nivel médico en nuestra sociedad, que es el nivel que define la actividad laboral de la mayoría de la población que estudia, está en nuestras manos. Por eso es crítico nuestro nivel medio. ¿Por qué digo nuestro nivel medio? Porque en los sistemas educativos de los otros países, incluidos los vecinos, la gente no sale con trabajo en el nivel medio. El nivel medio es solo académico y la gente sale con trabajo hasta en el tecnológico superior o en el universitario, que también es superior. Perdone, fíjese que con esto mío que usted se da salidas laborales, yo por eso sí creo que es tan importante desde que yo siempre lo digo, y que es importante que los chicos puedan explorar la carrera que realmente les interesa o les llame la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación a nivel diversificado. A mí me gusta mucho hablar, yo creo que usted ya se ha dado cuenta, Lick, ¿verdad? Y según yo, ¿cómo? No, muy tímido. Casi no. Y según yo iba a ser ir a hablar, ir a estar frente a las clases, no sé. Cuando estudié en diversificado ciencias de la comunicación, llevaba la clase y lo odiaba mi alma. Luego llevé periodismo y bien me gustaba un poquito más porque podía expresarme, ya sentía que era muy estructurado y me sentía ahí limitado, ¿verdad? Entonces me di cuenta, no, esto no es para mí, porque dije, ¿cuántos llegan a las radios, a las cabinas de locución o a estar frente a la televisión? ¿Cuántos de esos comunicadores, la mayoría están detrás de cámara? Y eso a mí no. Entonces dije, definitivamente necesito otra cosa, pero de eso me di cuenta porque me atreví a explorar en el diversificado, ¿verdad? Ya pude hacer algo para accionar, pero ¿qué pasa si en el diversificado les dicen, bueno, saca compu o saca ciencias y letras solo para salir del paso? Después en la universidad resulta que al niño decía que le gustaba medicina, se mete a medicina y resulta que no le gusta, o tiene que dejar a medias una carrera con todo el esfuerzo, gasto y todo que ello implica, que a pesar de eso me sigue pareciendo lo mejor, o la segunda opción la tiene que terminar y luego son esos que nos atienden en el IX con una mala carota, ¿verdad? Y sin querer hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, si se puede explorar en el diversificado, se puede hacer algo para cambiar en la universidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues el punto es que, dadas las características del sistema educativo de nuestro país, nosotros somos decisivos en lo que va a suceder en la economía del país. Porque de nuestras manos salen los nuevos profesionales. Entonces sí, por eso el nivel medio en nuestro país es crítico. Dejemos a un lado el tema de la cobertura. Ahora el otro aspecto de formación, porque si los chavos no van a seguir estudiando en el nivel superior, quiere decir que toda la formación en valores, en aspectos sociales, en cuestiones personales, en ciudadanía, todos los aspectos complementarios que son parte integral, incluidos allí en ese nivel. Entonces, más todavía. Si ustedes ven, nuestra sociedad depende mucho del nivel medio, porque hasta ahí llega. Entonces, la responsabilidad es por eso tremendamente grande. Y por eso tenemos nosotros el papel mejor que podamos, sino contando el mejor papel como docentes. Porque mucha gente se conforma con decir, bueno, hacemos lo que se puede. La verdad es nuestro enfoque docente más, mucho más comprometido, mucho más entregado. Vamos a ver ahora
el rol y la importancia del profesor de enseñanza media. Vean, las funciones del docente están expresadas en funciones. Claro que tenemos un perfil de salida, pero las obligaciones que tiene el docente las marca la ley. En todo caso, en síntesis, el rol principal es facilitar una educación de alto nivel de calidad. Para eso tiene que ser un docente de mucha calidad. Ahora, eso tiene implicaciones en la formación, en el compromiso con el estudio. Eso tiene implicaciones también en la inversión de recursos que hacemos. Eso tiene implicaciones en las relaciones familiares. Eso tiene la educación de calidad, dice la ley, que es una educación que debe ser científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Entonces, si nosotros nos evaluáramos, nos preguntaríamos cómo esas 5 características en la educación que nosotros facilitamos. Ahora, por otro lado, el diseño de reforma educativa, que es en el que se basa el CNB que tenemos actualmente, dice que la educación es un proceso. Eso tiene que ser de carácter científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador. Si ustedes ven, hay relación entre lo que dice la ley de educación y lo que dice el diseño de reforma educativa. Ahora, ¿pero qué implica esto en realidad? Implica que nosotros, los profesores, debemos tener una formación que nos permita llevar a cabo un proceso educativo de esas características. Entonces, para que sea científica, tenemos que nosotros ser muy competentes en la especialidad que manejamos y tenemos que ser competentes en investigación educativa y tenemos que ser competentes en el conocimiento del entorno social, etcétera. Si ustedes ven, entonces, el reto es bien fuerte. Y la pregunta es si el currículo de formación que tenemos nos da todo eso o no nos lo da. Porque nosotros no tenemos la opción de decir, bueno, pues vamos a hacer lo que se pueda. No, nosotros que tenemos que ser muy competentes para hacerlo con esas características. Y eso es sin discusión. Claro, ¿de qué depende? De los procesos formativos. Que en nuestro país también tienen problemas. Ya lo vamos a ver. Entonces, las obligaciones orientador para la educación con base en el ojo. No podemos en el desarrollo histórico, social y cultural si nosotros mismos no conocemos o conocemos muy poco la historia, la composición étnica, social y cultural de nuestro país. Entonces implica formarnos mucho en ese sentido. Respetar y fomentar el respeto a la comunidad. Esto está enlazado con el primero. Si ustedes lo ven, participar activamente en el proceso educativo, actualizar los contenidos de nuestra especialidad, conocer el entorno ecológico, económico, social, político y cultural. Oiga, eso no son ideales. No. Son obligaciones del docente. No es que es ideal que el docente llegue a ser así, no. Es que tiene que ser así.
Eso es lo que dice la ley. Por eso son obligaciones, no son opciones. No dependen de la actitud que tomemos. No, nada que ver con eso. Son obligaciones, es decir, que si somos docentes, tenemos que ser así, punto y aparte. Eso es lo que establece la ley. Entonces, hay más obligaciones, pero yo me quedo con esas que son como claves para avanzar, ya que tenemos poco tiempo. Pero luego tenemos derechos. Y el de ejercer la libertad de enseñanza y criterio docente es como de lo primero que aparece en la ley. Fíjense que en la ley de educación, ese es uno de nuestros principales derechos. Y en la Constitución, el derecho a la educación que se plantea inicia con el derecho a la libertad de enseñanza y criterio docente también. Es bien interesante porque eso implica que el docente tiene que ser investigador para que tenga criterio acorde a su puesto de trabajo y a su nivel profesional. Participar en las decisiones relacionadas con el proceso educativo, dentro y fuera del establecimiento. Eso tiene que ver con todos los procesos curriculares. Cuando se evalúa, se analiza y con el objetivo de hacer una actualización del currículo, pues es un derecho nuestro participar. La organización en asociaciones, esto también es un derecho. Entonces, nadie puede a un sindicato. No tendría que haber problema. Optar a cargo dentro del sistema educativo. Usted puede ir escalando, subiendo, haciendo carrera en el sistema educativo hasta llegar a director departamental y después a ministro de educación. Pues sí, ese es un derecho. Y participar en actividades de recreación, actividades culturales, sociales, etc. Entonces, si ven, tenemos obligaciones que nos exigen mucho, pero también tenemos derechos que nos compensan mucho. Bueno, si se cumplen. Porque pues eso de los derechos tiene que ver también con el cumplimiento de los compromisos del Estado, ya que los derechos de los trabajadores, en este caso, sobre todo los empleados públicos, son obligaciones del Estado. O sea, hay que entenderlo así para poderlo proyectar de la forma que es adecuada. Entonces, nosotros, para tener conciencia de esta situación, necesitamos estudiar esas cosas en la ley, analizarlas, compartir nuestros análisis y así crecer como profesores. Bien, aparte de eso vamos a hablar sobre la efectividad del desempeño docente. El éxito en las pruebas, el éxito en las evaluaciones. Ese es un indicador de efectividad. Si el éxito es alto, nuestra efectividad es alta, y si el éxito es bajo, nuestra efectividad es baja. ¿Qué dicen las pruebas de mate? ¿Qué dicen las pruebas de lenguaje? ¿Qué dicen las otras evaluaciones? Esas nos hablan acerca de la efectividad de nuestro desempeño. Hay que tenerlo presente. La habilidad de los docentes para expresarse, el manejo de diversos medios, una formación inicial fuerte. La formación inicial es cuando nosotros nos hacemos profesores. Era en las normales, luego en la universidad y ahora que no sé en qué va a quedar.
implica aprender constantemente. Esa es una disposición que debemos tener siempre y participar en procesos de formación todo el tiempo. Luego el coaprendizaje, que es un tema complicado porque la colaboración entre pares está relacionado también. Pero miren, el coaprendizaje, lo que pasa es que uno aprende del otro y el otro aprende de uno. Cuando uno espera aprender del otro y no tiene nada que darle al otro para que aprenda, entonces uno está siendo irresponsable y está fallando. Eso pasa muy seguido y en los trabajos en grupo que ustedes hacen son una práctica de formación en ese sentido de cooperación. Hay que hacerlo bien. Hay que acostumbrarnos a funcionar bien en esas cosas, porque son la formación que estamos teniendo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? No, Lick, todo claro. Bueno, voy a cambiar de página nuevamente. Tenemos 11, no vamos a tener, vamos a ir a hacer la evaluación allá. Pero el 4, fíjense que yo tengo que ir a hacer una evaluación allá también. Entonces, posiblemente no me dé tiempo de darles la clase. En ese caso, no sería la, pero sí en Classroom va a estar la clase a la hora que corresponde. Esto para que estén pendientes y no la vayan a perder, porque el proceso de estudios no se va a detener. Bien, aquí me interesa que veamos primero un texto para el estudio de los temas de hoy. Véanlo, no hay tarea aquí, sino que solo. Luego tenemos también este video que es parte del contenido que hay que estudiar. Y es fundamental porque es complemento del contenido que nosotros estamos estudiando en la clase de hoy. Entonces, ¿de qué hablamos? Del desempeño docente. No lo vamos a ver ahorita, pues, porque no es para eso, pero sí está como parte del estudio asincrónico. Y luego, yo les quiero comentar que los materiales para visitar los centros educativos ya están aquí. Entonces, tenemos una carta que es firmada y sellada por su servidor. Y aquí ustedes la imprimen y ponen sus datos. Con esta se va al centro educativo, que pueden ser los INEV, los PEMEM, los telesecundaria, los NUFED, y en diversificado los INED y los institutos por cooperativa. Municipal mejor si no, pues debido al funcionamiento que tienen. Y privados también sería mejor que no, ya que estamos conociendo el sistema educativo en general. Y en cuanto a los privados, pues solo que tengamos opción de ir a un reconocido buen centro educativo nos puede aportar bastante, pero si no, es complicado. Para conocer el sistema es mejor ver todo el tipo de centros educativos que hay en el espacio público. Esa carta entonces la imprime cada uno, la lleva para que le firmen y sellen de recibido. Lo normal es llevar una copia y se queda una en el centro educativo y una
firmada y sellada de recibido, se la trae uno de regreso. Ajá. Luego tenemos un formato que es para llenar, pero miren pues, esto se imprime y se llena a mano. Aquí dice, ¿ve? Solo letra de molde con lapicero. Entonces se imprime, se llena al centro educativo. Aquí se piden datos del director, donde él recibe y luego viene todo el conocimiento del centro educativo y sobre el desempeño que allí se da. Entonces está este punto 1. Aquí hay que señalar si tenemos NUFED, PEMEM, etcétera. Luego entramos a conocer la dirección que para en cuanto a la docente también después en cuanto a los estudiantes, luego la relación entre estudiantes y profesores y luego sobre la comunidad. Al fin tenemos un espacio que es para el nombre y el cargo del profesor que les atiende y la firma y sello De director. Ah, esto es del profesor y arriba es del director. Ahora, si en caso solo se da una, pues hay un profesor que los va a apoyar porque ustedes tienen que observar clase de un profesor, lo que sea especialidad, eso es lo ideal. Ahí les encargo que lo impriman para que lo puedan llenar. Ojo, hay que imprimirlo así como está, vertical, llenarlo así, porque después cuando lo también bien y escribir suficiente, porque hay algunos que hacen una letra grandotota y ponen 5 letras. No, no es así. Por escribir en letra de molde. Y vamos a ver la guía que orienta este proceso. Que es todo el diagnóstico como recogida de datos, vale 14 puntos. Hay que usar el formato entregado en clase, o sea, el que yo les estoy dando. Ese llenado hay que hacerlo como se indica, sin cambiar el formato. Lo sellan y lo firman, eso es indispensable. Sin sellos y sin firma no vale. O sea, yo no se los voy a calificar, pues. Eso es lo que quiere decir. Ahora, esa es la primera parte. Sobre esa primera parte, o sea, basados en esa primera parte, hay que hacer esta segunda. Esta segunda es hacer un relato de las experiencias que tuvieron acá, pero no de cualquier cosa, sino enfocándose en responder cuáles son los aprendizajes más importantes para su formación obtenidos en el diagnóstico o durante el diagnóstico. Entonces, este es hecho a máquina, en papel carta. Ahí están las especificaciones para hacerlo. Ahorita lo vamos a terminar de ver. En esta hoja, al inicio,
como dice que puede ser página y media más o menos, al inicio de la primera página hay que poner estos datos. Esta parte 2, como esa máquina, Arial 12, interlineado de 1,5, márgenes de 2,5. Sigan porque todas estas especificaciones son sujetas de punteo. ¿Qué razón? Porque es un trabajo para leerlo, pues. Y entonces si no viene bien presentado, no se puede leer. Para entregar el trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Escanean el formato lleno en PDF, no en fotografía, sino en PDF, ordenado según los números de página. Entonces, ese orden hay que mantener. Y luego asegurar entonces que se lea bien, porque lapicero, para que cuando le hagan escáner y lo pongan en PDF, realmente se mire bien y se lea bien. Todos la escanean y la agregan al final del cuestionario para que sea más fácil. Ir numeradas para que se vea bien. El impreso, el formulario, ya lo cerré, pero si ustedes lo vamos a ver, todo tiene números, ¿verdad? Ah, vaya. Entonces está fácil en ese sentido. Y la guía, pues, aquí sigan las instrucciones, se envía por Classroom, por donde lo van a recibir, pero la entrega es personal, porque el trabajo es personal. Entonces, no es en grupos. Los grupos se apoyan, pero cada uno va a mandar el suyo. Sí, entonces, cuando lo hagan, no vayan a mandar las hojas acostadas, porque son para revisarlas, para que sea procedente revisarlo de manera adecuada. El 18 de marzo. Entonces, hay suficiente tiempo para que hagan las visitas. Pueden ser 2, 3, 4 visitas según el caso. A ver. En el formato aquí están los datos de especificación. No vayan a olvidar poner aquí qué tipo de centro educativo es el que visitan, ¿verdad? Y con eso estaríamos. Eso es el trabajo que hay que hacer, que es como el segundo trabajo de investigación programado en el programa que ustedes tienen. Bien, esto sería para que ya avancen y no nos vayamos a atrasar. Les tomo una foto de salida, por favor, las cámaras, hasta que estamos todos. Y miren que ya nos llegó la hora. Gracias. Lo que pasa es que quería explicar bien eso en detalle, porque si no, se les puede complicar, y la idea es apoyarnos lo mejor posible. Bien, si alguien tiene dudas, yo se las resuelvo con gusto, pero quienes no tengan dudas, ya, para que no lleguen a la otra clase. Desde educación básica, ¿verdad? Básico y diversificado. Muy bien, gracias, Sí. licenciado. A servirles. Licenciado. No, un centro, mire pues, es un centro educativo, pero pueden ir 1, 2, 3 veces, lo ideal es que vayan 3 veces, para que capten bien el desarrollo de las clases y puedan llenar el contenido del formulario. Hagan letra clara, porque yo esos formularios los reviso todos.
O sea, no es que, ya lo mandó, perfecto, está la nota. No, yo lo reviso para ver si el contenido es lo que se espera realmente, ¿verdad? Entonces, ahí les encargo. Edna, quería preguntar algo. Sí, licenciado, disculpe la pregunta. ¿Los formularios los llenamos con bolígrafo negro o con bolígrafo azul? Mire, como lo van a escanear, es mejor un bolígrafo negro y de buena tinta. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien tiene más dudas? Yo le resuelvo, si no, ya. Licenciado, perdone, fíjese que a mí no me deja llenar la asistencia. De hecho, desde que usted subió, sí me aparece, pero no puedo llenar. Solo le pedí favor a una compañera que lo llenara, pero no puede registrar 2 respuestas, ¿verdad? No se puede. Eso Entonces, es personal. Fíjese que no lo puedo llenar, de veras. Yo le mandé un mensaje aquí en el chat de la llamada, pero no lo quise interrumpir en su clase. No, siempre que sea así, diga. Pero mire, yo ahí no tengo nada de cómo ayudarle, no sé qué hacer. De hecho, les iba a mostrar sus asistencias, aquí están. Y en sus asistencias, ahí Jessica Victoria, Lidia Yanira, si es que están, ya no tendrían derecho a clase porque ya tienen 4 faltas. En el caso de Silvia Cali, tiene 3, está al límite. De hecho, con 3 ya no deberían, pero igual yo les permito una más por apoyarlos. Pero tómenlo en cuenta, sus asistencias van quedando así registradas, ¿ve? Todas. Licenciado. Y las notas también van quedando así registradas. Pero como ustedes las tienen, porque yo se las he devuelto, entonces les voy a publicar cuando ya tengamos la nota del parcial. Sí, ¿quién quería hablar? Yo, licenciado, es que fíjese que logré ver mi asistencia, pero yo no he faltado a ninguna clase y siempre he llenado asistencia. ¿Cuál es su nombre? Es Susi Carolina Méndez Salvador. ¿Cuál es su nombre de primer nombre? Es Susi. Susi. Usted tiene 2 faltas. Pero asistencia. Mire pues, ahí hay 2 posibilidades. Una es que haya fallado usted y la otra es que yo me haya equivocado. Entonces, si usted puede hacer una comprobación, aquí las que nos faltan son las de... Entonces, mire, déjeme ver, solo déjeme ver acá. Entonces, Susi, vamos a ver el 11. Aquí tenemos el listado del 11 y la vamos a buscar así para que sea más práctico. Susi. Exacto. Así, ¿verdad? Ajá, sí, licenciado. Mire, no aparece en el listado. ¿Ya lo vio? Sí, ya Mire, lo pues, vi, lo estoy, ahí estoy está el viendo. listado. Yo le doy a buscar su nombre. Mire, no está. Tome nota, porque pues sí, algo pasó. ¿Qué pasó? No sabemos, pero algo pasó, porque si no, ahí estuviera. Ahora miremos el del 18. Aquí está la fecha, mire, 18 de febrero. Ajá. Entonces buscamos a Susi nuevamente. Aquí vamos a ver, Mildred Azucena no es. Ese no es. Vamos a ver aquí abajo. Permítame. Ahí está hasta abajo, licenciado. Susi Carolina. Mire, la clase es de es que 13 a 14. Y usted marcó a las
3, o sea, 15 y 18. Entonces, esa es una inasistencia. Es que fíjese, licenciado, que yo le puse una ahí sale. Sí, Fíjese pero que yo llené la asistencia del mes pasado y me di cuenta cuando ya iba a terminar clases y vi un anuncio de Classroom. Entonces me di cuenta, pero sería que en un sábado le aparecen 2 asistencias mías. sí, pero Porque el link que no, llené el link que no era. Pero ve usted cuál es el problema. O sea, no me estoy yo inventando nada. Ahora, si lo pudiéramos arreglar, pues lo arreglamos.